Bueno, gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio bíblico de doctrina. Y hoy vamos a estar viendo el estudio número 9 y vamos a hablar acerca del hombre y de Satanás. Miren qué tema, ¿no? El hombre y Satanás. Así que yo quiero hablar un poquito acerca del hombre en primer lugar, ¿no es cierto? Recordar algunas enseñanzas que encontramos en la palabra, porque creo que todos sabemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, ¿no es cierto? Y que fue creado para tener dominio sobre toda la creación que Dios había llevado adelante hasta ese momento antes de crearlo a él, ¿no? ¿Se acuerdan que durante varios días Dios estuvo, digamos, creando y ordenando las cosas acá en la tierra y entonces luego, al final, como la corona de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? ¿Y los creó para qué? Para que ellos tuvieran dominio sobre la creación, ¿no? Entonces, interesante recordar bien ese concepto, ese propósito de Dios, principalmente para el hombre, porque ahora vamos a entender también por qué la actitud de Lucifer o el diablo, Satanás, ¿no es cierto? Bueno, tiene tantos nombres, Belcebú, muchos nombres tiene el enemigo, y qué interesante es saber por qué el diablo se rebela contra Dios, ¿no es cierto? Y bueno, Dios tenía, podemos decir, una razón muy real para la creación del hombre. Dios creó al hombre, varón y hembra, dice la Biblia, los creó, y él tenía un plan y un propósito que eran realmente maravillosos para ellos. Por eso decimos que Dios los creó para tener dominio, tener autoridad sobre todo lo que Dios había creado hasta ese momento. Entonces, ¿cuál era el deseo? Bueno, el deseo de Dios era tener seres de corazones y mentes semejantes a Él, ¿no es cierto? Con quienes Él pudiera compartir su vida. Por eso, ¿se acuerdan ahí? Hay un pasaje muy interesante que está en Génesis capítulo 1, el verso 26 y 27, dentro de algunas cosas que dice, que ahora lo vamos a leer, dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Porque Dios quería compartir con el hombre, ¿no? Entonces, Dios creó muchos seres vivientes, ¿no? Creó animales, monstruos, bueno, muchas cosas Dios creó, ¿no es cierto? Pero cuando creó al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Bueno, ¿por qué? Porque Dios tenía el propósito principal de querer compartir con el hombre, ¿no es cierto?, muchas cosas que él tenía en su corazón. Así que todo lo que él es y todas las cosas en las que él está envuelto, podemos decir, ¿no es cierto?, Dios, él quería compartirla con nosotros. Por eso nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para que pudiéramos gobernar, ¿no es cierto?, con él los cielos y la tierra, en la calidad de ¿qué? De hijos. ¿Se acuerdan que, bueno, nosotros hemos aprendido en otros estudios acerca del pasaje de San Juan 1:12, ¿no? Que dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder o la autoridad de ser llamados hijos de Dios, ¿no es cierto? Entonces Él quiere compartir con nosotros de la misma manera que nosotros acá, humanamente hablando, ¿no? Compartimos con nuestros hijos, ¿no? Uno quiere tener hijos, ¿para qué? Para poder compartirlo, para poder disfrutar con ellos, para poder estar de alguna manera, ¿no es cierto?, transmitiéndole nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Y bueno, esa fue la idea original de Dios cuando creó al hombre, ¿no es cierto?, a su imagen y a su semejanza. La intención de Dios tenía que ver con el querer compartir con el ser humano, ¿no es cierto?, todo lo que él tenía allí en su corazón. Por eso veo que la palabra dice que creó al hombre a su imagen y a su semejanza, ahí en Génesis capítulo 1, el verso 26 y 27, dice la palabra, vamos a leerlo, los dos textos bíblicos, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó, dice la palabra allí en Génesis. Amén. Bueno, entonces ahí nos queda un poquito más claro el concepto o la idea original de Dios al crear al ser humano, al crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dios lo creó para que ellos tuvieran entonces autoridad y dominio sobre todo lo creado y para que Dios pudiera compartir con ellos lo que él tenía en su mente y en su corazón, ¿no es cierto? De hecho, lo está haciendo, por eso el Señor trajo a nuestras manos la revelación preciosa de la palabra de Dios, donde nosotros encontramos muchas de las cosas que Dios quiere hacer en este mundo, ¿no? Y por otro lado, vamos a hablar, dijimos, del hombre y de Satanás, así que vamos a ver un poquito sobre Lucifer, o Lucifer. Y Dios creó, como dijimos, muchas cosas maravillosas. Antes de crear los cielos y la tierra, Dios había creado cosas tremendamente hermosas. Y entre esas cosas que había Dios creado, creó, por ejemplo, los ángeles. Los ángeles, seres que son espirituales, cuyo propósito principal es cumplir la voluntad de Dios. Que ellos están allí para servirle y para cumplir la voluntad de Dios. Son seres que Dios creó que son maravillosos. Por eso los ángeles, dice la Biblia, adoran a Dios y le sirven continuamente. Continuamente los ángeles están sirviendo al Señor. Y para que puedan anotar algún texto bíblico sobre esto, está allí en Apocalipsis, el libro de la revelación final, ¿no es cierto? Apocalipsis, un libro tan interesante que también lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero en el capítulo 5, verso 11 al 14, dice Juan, ¿se acuerdan? Juancito, el discípulo amado, ya estaba ahí en la isla de Patmos, y allí recibe esta revelación tremenda de parte de Dios, ¿no es cierto? Y él dice en el versículo 11 del capítulo 5 de Apocalipsis, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, al Cordero, o el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y luego dice el versículo 14, los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué tremenda, ¿no? Qué tremenda porción de la Escritura donde encontramos una especie de pintura de algo que está aconteciendo allí en el cielo y Dios le está mostrando a Juan para que Juan lo dejara registrado, para que nosotros pudiéramos, ¿no es cierto?, tener esta revelación de lo que está sucediendo en el cielo, ¿no? Los cuatro ancianos, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles que adoran, alaban y sirven continuamente al Señor. Ahora bien, no obstante eso, ¿no?, que la Biblia nos habla de esta creación, ¿no es cierto?, que fue anterior quizás a la creación de todo lo que hoy nosotros podemos ver con nuestros ojos. Lucifer, o el diablo, fue uno de los líderes angélicos y, escuchen, fue uno de los líderes angélicos, no evangélicos, aunque hay algunos evangélicos que son más o menos, ¿no? Pero no. Allí la Biblia dice que él fue uno de los líderes angélicos y él entendió muy claramente acerca del plan de Dios para crear al hombre, y cuando él entiende, ¿no es cierto?, lo que Dios va a hacer, cuando él se da cuenta que Dios está pensando en un plan de crear al hombre, a la mujer, para que ellos tuvieran autoridad
¿no es cierto?, sobre todo lo que él estaba creando, entonces el diablo allí es donde se rebela contra Dios, se rebela contra Dios. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que él quería estar por encima del trono de Dios. Eso es lo que él deseaba. Él no simplemente deseaba ser como Dios, sino que él quería ser más que Dios, estar por encima del trono de Dios. Así que cuando Dios está pensando, como Dios conoce todas las cosas, Dios no podía darle a él la autoridad para que gobernara, para que llevar adelante la autoridad sobre todas las cosas creadas, porque Dios ya conocía su corazón. ¿Se acuerdan en la Biblia, en San Juan capítulo 1, también cuando la Biblia dice que Jesús no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conoce y sabe lo que hay en el hombre? Entonces, Jesús conocía el corazón, el Padre conocía el corazón de este ser angelical, ¿no es cierto?, que había sido uno de los líderes que se habían levantado al principio, ¿no es cierto?, de la creación. Y entonces Dios estaba pensando en un plan acerca de generar o crear al hombre y a la mujer para que ellos sí tuvieran autoridad sobre todas las cosas creadas. Entonces el diablo se rebela contra Dios. Él quería estar por encima, como dije, del trono de Dios. Él quería la posición y autoridad que Dios había planeado para la humanidad. Él la quería. Quería reinar sobre toda la creación, por sobre todo, él quería estar encima del trono de Dios ahí en el cielo. Y cuando Lucifer se rebela, o se rebeló contra Dios, Dios entonces, ¿qué hizo? Dios lo expuso. Dios lo expulsó del cielo. Fíjense que lo primero que nos dice la Biblia es que él fue expulsado del cielo, y al mismo tiempo que Dios lo expulsa al diablo, una tercera parte también de los seres angélicos se unieron a su rebelión y fueron expulsados como Lucifer. Qué tremendo es eso, ¿no? Porque siempre que hay una rebelión, siempre que alguien se rebela, siempre arrastra con él a algunas otras personas. En este caso, el diablo se rebeló, Dios lo expulsó del cielo y él arrastró a muchísimos ángeles que le acompañaron cuando el diablo fue expulsado del cielo. Esto está ahí en Apocalipsis 12:4, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Como caíste del cielo, oh lucero, dice Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, escuchen, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, decía el diablo, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, dijo él, semejante al Altísimo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo Dios dejó claramente allí, a través del profeta Isaías, registrado, ¿no es cierto?, lo que había en el corazón de Lucifer allí cuando se rebela contra Dios. Así que la Biblia nos cuenta que Lucifer fue lanzado del cielo a la tierra, donde ahora nosotros lo conocemos como Satanás. Ya nadie le llama Lucifer, ahora lo conocemos como Satanás o diablo. Siempre hablamos del diablo o de Satanás, que de alguna manera él, separado de la gloria de Dios, de la gloria del Creador, él perdió toda la hermosura y la luz con la que antes se vestía. Él estaba vestido realmente con unas vestiduras resplandecientes y era como un ángel de luz, era como un ángel luminoso. Dice la Biblia que él era hermoso, pero cuando se rebeló, entonces algo sucedió ahí, perdió la hermosura, perdió la luz
y entonces eso sucedió cuando él se separó de Dios. Y esto me hace pensar a cuántos hermosos hermanos y hermanas que han brillado en la presencia de Dios, hermanos líderes, pastores, siervos, siervas del Señor, que han brillado con hermosura en la presencia de Dios, y luego por algunas circunstancias se han rebelado contra Él y se han alejado de Dios, ¿no es cierto? Y cómo ellos han perdido el brillo, han perdido la hermosura, y ya cuando uno los ve completamente diferentes, deteriorados, porque ya han perdido esa, gloria a Dios, hermosura y brillo que Dios, a través de estar cerca nuestro, genera en nuestra vida. Así que él perdió todo eso y se convirtió en una criatura maligna y rodeada de tinieblas. Miren qué tremendo. Perdió la luminosidad y las tinieblas comenzaron a gobernar su mente, su corazón, y todo lo que le rodeaba tenía que ver ahora con las tinieblas. Hay un pasaje que me gustaría leer con ustedes y está en Ezequiel capítulo 28. Y a mí me gustaría que lo anoten porque después lo pueden leer más tranquilos y reflexionar sobre lo que dice la palabra. Pero en Ezequiel capítulo 28 también encontramos algo muy interesante, versículo 11 en adelante, hasta el versículo 19. Dice, escuchen lo que Ezequiel nos cuenta, ¿no? Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. El rey de Tiro simboliza al diablo, representa a Satanás o a Lucifer. Y entonces dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Escuchen los detalles que da sobre lo que era Lucifer antes de rebelarse contra Dios. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De toda piedra preciosa, dice, era tu vestidura. Y luego dice las piedras que llevaba la vestidura de Lucifer, ¿no? Y decía de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onís, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que el día que Dios lo creó a Lucifer fue una fiesta impresionante. Ahí hubo música, hubo alabanza, hubo una fiesta. Dios preparó una fiesta para crear a ese ser que parecía tan magnífico, tan maravilloso. Y luego dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Miren qué tremendo, ¿no? Todo lo que él era, dice, habla en pasado, ¿no? Eras perfecto, esto, el otro, aquello, eras así hasta que se halló en ti maldad. Tremendo, ¿no? Así que mi hermano, no hay que darle lugar al diablo, porque el diablo lo primero que quiere generar en nosotros es maldad. ¿Para qué? Para que perdamos la sabiduría, para que perdamos la hermosura, para que perdamos la perfección, para que perdamos todo eso que Dios está generando en nosotros, por estar en comunión con Él, por estar cerca de Dios. En el versículo 16 de Ezequiel dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. Vieron que siempre hablamos del tema de en el enaltecerse o enorgullecerse, ¿no? Ese pasaje que tantas veces repetimos que dice Dios resiste a los soberbios, pero la gracia de Dios se manifiesta sobre los que se humillan o los humildes. Bueno, acá arranca el tema de
enaltecerse, enorgullecerse, ponerse soberbio. Y dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, a causa de lo que Dios le había creado, de lo que él era. Él comenzó a enaltecerse. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, dice el Señor, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. ¿Por qué? Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Pero bueno, es interesante que podamos entender esto, ¿no? Cómo cuando hablamos sobre el hombre y Satanás, ¿no es cierto? ¿Por qué el diablo está tan ensañado, ¿no es cierto?, en atacarnos, en tentarnos, en ponernos trampas, en ponernos obstáculos, impedimentos, para que nosotros no podamos desarrollar ese brillo, esa hermosura que Dios quiere que todos nosotros tengamos para poder, gloria a Dios, ser lo que Él quiere que seamos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, por ejemplo, dice que nosotros debemos andar como luminares en el mundo, tenemos que andar como esas luces encendidas. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, y una luz cuando se enciende no se pone debajo del almud, sino que se pone arriba del almud para que pueda alumbrar a todos. Entonces, el diablo quiere apagar esa luz en nosotros, el diablo quiere quitar esa hermosura en nosotros. Por eso, pensando en esto, recordaba que los ángeles que cayeron con él también, hermanos, perdieron su gloria y se convirtieron ahora en demonios, o como le llamamos también, o espíritus malignos en el mundo que recién había sido creado por Dios. Esos ángeles que se dejaron influenciar por el diablo, por Lucifer, y le siguieron en la rebelión, también ellos perdieron la hermosura y perdieron el brillo, y ahora dijimos que Lucifer lo conocemos como Satanás o el diablo, pero a los ángeles caídos ahora los conocemos también como demonios o espíritus inmundos o espíritus malignos que operan en este momento, ¿no? Así que, no obstante, vemos que la ambición perversa de Satanás no cambió, mi hermano, y entonces él, ¿qué hizo? Como el diablo no quiere que el hombre gobierne, el diablo no quiere que nosotros tengamos autoridad, entonces él comenzó ahora a, digamos, a pensar en una estrategia, ¿no es cierto?, o a trazar un plan, podemos decir, para usurpar esa autoridad que hemos recibido de parte del Señor. Él quiere tomar de alguna manera ilegítimamente otra vez el trono de Dios. Él salió ahora ¿para qué? Para conquistar al hombre que Dios había creado. Ya él no pudo impedir que Dios creara al hombre a su imagen y semejanza. Él no pudo impedir que Dios le diera al hombre la autoridad sobre todas las cosas que ha creado. De hecho, cuando Jesucristo estaba en la tierra y estaba hablando con los discípulos y enseñándoles y discipulándolos, podemos decir, en un momento Él les dijo a ellos, he aquí os doy poder. Le dijo, ¿se acuerdan? He aquí les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, del diablo, para que nadie o para que nada nos pueda dañar. Dios, a través de Jesucristo, recordándonos el plan original, el plan del inicio, del comienzo, por el cual Dios nos creó a todos nosotros, para que tuviéramos autoridad y pudiéramos reinar y gobernar con la ayuda de Dios. Bueno, el diablo ahora, ya como no lo pudo impedir, y Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Dios nos dio la autoridad, entonces ahora el diablo salió ¿para qué?
para conquistar al hombre que Dios había creado y organizó su ejército para venir contra nosotros. Allí en Efesios capítulo 6, nosotros dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Y bueno, allí nos dice un poquito Pablo de toda la organización que el enemigo tiene para venir contra nosotros, principalmente para romper o quitar la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida como hijos de Dios. Por eso es interesante tener bien presente cuál es la estrategia que el diablo está usando en este momento. Y la estrategia no es nada nueva, la estrategia es una que él ya ha usado también en el pasado, que es la tentación, la tentación. Y Dios dio a la primera pareja, ¿se acuerdan? A Adán y Eva, la autoridad allí para reinar sobre toda la tierra y para que la mantuvieran bajo su dominio. Esa era la idea original de Dios. ¿A fin de qué? A fin de mantenerlos a salvo de Satanás y sus espíritus malvados, esos que se habían rebelado. Dios plantó entonces, en aquel entonces, allí al principio, dos árboles especiales en el jardín del Edén, donde Adán y Eva estaban viviendo en ese momento, y Dios llamó esos árboles, por un lado, el árbol de la vida, y por otro lado, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esos eran los dos árboles que Dios había plantado en el huerto donde Adán y Eva habían sido creados y donde ellos vivían. Y esto está en el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 9, dice en adelante, leemos el versículo 9 y después saltamos al 17. Dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí encontramos en el relato bíblico estos dos árboles que Dios había creado, ¿no es cierto?, que estuvieran allí. El versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios, en versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas, escuchen, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Así que bueno, ahí está bien claro, ¿no? El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y del que no podían comer era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que yo me pregunté qué representaba ese árbol, o qué representa ese árbol hoy para nosotros. Bueno, el árbol de la vida representaba principalmente la vida y autoridad de Dios mismo. Así que al comer de su fruto, ¿no es cierto?, Adán y Eva serían llenos cada vez más de la fortaleza, el amor y la gloria de Dios. Eso era el árbol de la vida. Voy de nuevo, por si alguno está tomando nota, se lo repito. El árbol de la vida representaba la vida y la autoridad de Dios en ese momento. Así que cuando ellos comían del árbol de la vida, ¿no es cierto?, comían de su fruto, Adán y Eva serían entonces llenos, gloria a Dios, cada vez más de la fortaleza, amor y gloria de Dios. Por eso, ¿se acuerdan que Jesús en San Juan 14:6 habla de que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida? Él declara que Él es la vida. Y nosotros decimos que el que tiene la vida, lo dice la Biblia, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Así que nosotros comemos, recibimos a Cristo en nuestro corazón y Él genera a nosotros entonces una vida poderosísima, genera fortaleza, genera amor y hace que la gloria de Dios se manifieste en nuestros corazones. Pero por otro lado está el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa
o mejor dicho, representaba la vida y autoridad de Satanás. Por un lado, el árbol de la vida representa entonces al Señor, y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa al enemigo, ¿no? Y entonces, mientras Adán y Eva no comían de ese árbol, no comieran del fruto de ese árbol, como dice la Biblia, estarían a salvo de los espíritus del mal que estaban esperando allí para poder destruir su vida, destruir su autoridad. Por eso el dominio de toda la creación siempre estaría en sus manos si ellos obedecían el mandato de su amoroso creador. ¿Cuál era el mandato? Simplemente, entonces Dios le estaba diciendo: de todo árbol del huerto podrán comer, incluso del árbol de la vida que lo representaba él, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. ¿Por qué? Porque el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente van a morir. Y siempre hablamos de la palabra muerte y explicamos qué significa etimológicamente separación. Y eso lo que iba a generar era una separación entre Adán y Eva y Dios. Por eso ellos también fueron luego sacados del jardín del Edén, y entonces allí fueron separados de Dios. Hay un pasaje donde encontramos esto que estoy diciendo, que está en Génesis capítulo 2, el verso 15 y 17, lo leemos para que vean que está allí en la palabra. Dice la Biblia: todo lo sujetaste, Hebreos 2:8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y luego en Génesis 2, verso 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que bueno, aunque estaba allí el mandato de Dios, aunque estaba la orden del Señor, aunque Dios le dio todo lo que ellos podían tener para disfrutar, ¿no es cierto? Dios no le prohibió prácticamente nada, simplemente ese era el árbol el cual ellos no podían tocar. No obstante todo eso, Satanás igual engañó a Eva, la tentó y la engañó. Él le dijo que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era realmente malo, como Dios le había dicho. Por el contrario, le dijo el diablo: el comer de su fruto abrirá tus ojos y los convertirá en dioses. Mire cómo el diablo engañó a Eva, y luego también Adán fue engañado, ¿no es cierto? ¿Y Eva qué hizo? Creyó la mentira del diablo y comió de su fruto, hizo lo que Dios le dijo que no tenía que hacer. Y luego dice que Adán, aunque sabía que era una mentira, también comió del árbol. Terrible, ¿no? Tremendo cómo allí ambos cayeron en la trampa que el enemigo había tramado durante todo ese tiempo, pensando cómo quitarle al ser humano la autoridad que Dios le había entregado para que gobernasen todo lo creado por Dios. Por eso, fíjese que si hay algo que todavía nos está separando de Dios, o que nos puede separar de Dios y nos puede quitar la autoridad para gobernar en el reino de Dios, mi hermano, tiene que ser solamente el pecado, la desobediencia. Desobedecer la palabra del Señor es lo que genera en nosotros que perdamos toda la autoridad que Dios nos ha dado como sus hijos. Hay un pasaje también ahí en 1 Timoteo 2:14, versículo 13, podemos leer, dice: porque Adán fue formado primero, después fue Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada, y dice: siendo engañada, incurrió en transgresión. Y vio la mujer, dice la Biblia, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, dice la palabra, entonces vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto
y comió, y dio también a su marido, el cual comió, dice la Biblia, así como ella. Bueno, ahí encontramos el relato bíblico, ¿no? Entonces, hasta ahora, ¿cómo vamos con el estudio? Bueno, vamos entendiendo cuál era el plan original de Dios para el ser humano, el propósito que Dios tenía para crearnos. Vemos que el diablo ya en su corazón tenía maldad. Dios lo creó y realmente lo creó de una manera magnífica, como lo describe Isaías, como lo describe Ezequiel. Uno puede ver todos los detalles impresionantes de cómo él había sido creado, y también vemos cuando él comenzó a caer, cuando se halló en él maldad, ¿no es cierto? Y cuando Dios vio esa maldad, Dios empezó a pensar en un plan, y ahí entonces decide crear al hombre y a la mujer para que pudieran gobernar con autoridad sobre todo lo que él había creado. Luego, como el diablo no pudo entonces detener ese plan que Dios tenía pensado llevar adelante, y de otro plan el diablo, ¿no? Y entonces salió a tentar y comenzó con nuestros padres Adán y Eva allí al principio de la creación, y la engañó a Eva con mentiras, y luego Adán también cayó en esa mentira, y de esa manera viene llevándose adelante toda esta historia del hombre y de Satanás. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, a través de aquel simple acto de pecado que uno podría decir, bueno, algo tan sencillo como comer del fruto de un árbol, ¿no? Pero el problema no estaba en comer del fruto del árbol, el problema estaba en que estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Dios le estaba diciendo, todo esto lo pueden hacer, solo que esto no pueden hacer. Y justamente hicieron lo que no podían hacer, y eso se llama desobediencia. Así que si ustedes vuelven a leer, que seguramente ya lo han leído muchas veces, Deuteronomio capítulo 28 y Deuteronomio capítulo 29, van a encontrar todo lo que genera la obediencia, las bendiciones que trae la obediencia, pero también las maldiciones que trae la desobediencia en el capítulo 29. Así que para ir terminando, yo quiero decirles que a través de aquel simple acto de pecado que fue comer del fruto prohibido por Dios, el hombre perdió ¿qué? Perdió la gloria de Dios. ¿Se acuerdan aquel pasaje de Romanos que tantas veces compartimos para evangelizar? Romanos 6:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros desobedecemos, mi hermano, mi hermana, lo primero que perdemos es la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene que ver con su presencia, tiene que ver con la manifestación de Dios en nuestra vida, tiene que ver con esa manifestación tremenda y poderosa de Dios en la vida de aquellos que le amamos. Pero cuando nosotros pecamos, dice Pablo escribiéndole a los romanos, porque él dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, la paga del pecado, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que lo único que hace que la gloria de Dios deje de manifestarse en nosotros es la desobediencia, es el pecado. Por eso es lo que vemos. El hombre en aquella oportunidad perdió la gloria de Dios, pero además perdió el dominio que ejercía sobre la creación, perdió ese dominio, esa autoridad que Dios le había entregado, él la perdió. Entonces, ¿qué pasó? Satanás tomó el trono del cual Adán y Eva habían sido sacados. El diablo comenzó a ejercer su reino de terror en el mundo, de destrucción y de muerte sobre la tierra y sobre todos sus habitantes. Por eso ahora el diablo también es conocido como el Dios de este siglo, el Dios de este sistema. Claro que es un Dios con minúscula, no un Dios con mayúscula, pero igual él le robó a Adán y Eva a través de engañarlos y tentarlos y hacerlos caer en pecado, en desobediencia. Les robó la autoridad y el dominio que Dios le había entregado a ellos. Y en Hebreos 2:14 y 15 dice algo muy interesante. Dice, así que por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Luego dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Está hablando de Jesús, ¿no? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Romanos capítulo 5, verso 12, Pablo también dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tremendo, ¿no? Así que, para cerrar un poquito esta clase, pensemos en que todas las generaciones que sucedieron a Adán y Eva, todos los que vinimos después de ellos, heredamos su naturaleza caída, ¿no? Y por supuesto la consecuencia de esa naturaleza que es la muerte. Siempre decimos que cuando Dios creó al hombre, lo creó un ser viviente, ¿sí? Pero ahora nosotros nos hemos convertido en seres mortales, ¿eh? Pero al principio Dios había creado un ser viviente, la idea de Dios era que vivieran, pero la consecuencia del pecado es la muerte. Y la muerte, dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que porque el hombre pecó, ¿no es cierto? Después de Adán y Eva, muchos cayeron en pecado, entonces la consecuencia que es la muerte pasó a todos los hombres y de ser seres vivientes ahora somos seres mortales. Así que todos hemos caído bajo el poder y el dominio del enemigo. Eso nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, cuando dice la palabra de Dios, dice algo tan claro, ¿no? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice Pablo, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero gracias a Dios, ¿no? Que eso cambió. Gracias a Dios que recibimos la revelación de Cristo, que nos alcanzó el Evangelio y que ahora cuando nosotros estábamos como muchos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos por medio de la fe. Así que el corazón del hombre o el corazón de las personas en todas partes hoy en día está lleno de algunas cosas que no agradan a Dios. Por ejemplo, idolatría, idolatría. Muchos ahora tienen ídolos en sus corazones, tienen dioses en sus corazones. Y Pablo lo decía claramente cuando escribe a los Romanos, capítulo 1, versos 21 y 23. Quiero que anoten estos textos y que después los vuelvan a leer tranquilos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, escuchen, porque es tremendo, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que vemos allí que el corazón del hombre comenzó a llenarse de idolatría. Yo creo que el único que podría ser nuestro ídolo es Jesucristo, porque nadie hizo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él es nuestro verdadero héroe, Él es nuestro verdadero ídolo. Y no tengo tiempo para describir lo que Cristo hizo por nosotros, pero allí en la carta, en los evangelios, ustedes pueden ver todo el sacrificio de Cristo, paso a paso, todo lo que a Él le hicieron, y Él realmente puede ser nuestro héroe, nuestro ídolo, porque nadie jamás hizo lo que Él hizo en nosotros. Pero bueno, en el corazón de las personas hay idolatría, pero también el diablo puso inmoralidad. Miren lo que dice
los otros versículos que siguen, el 24 al 27 de Romanos capítulo 1. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, dice la Biblia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Así que no solamente el diablo ha puesto idolatría en el corazón de las personas, sino también inmoralidad y también toda suerte de maldad, nos dice Pablo siguiendo esta misma lectura. Versículo 28 al 32 y ya terminamos. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Así que esto es lo que el enemigo está poniendo en el corazón de las personas. ¿Para qué? Para quitarles la bendición de poder llevar adelante el plan de Dios para su vida. Así que termino diciéndoles que el gran plan de Dios para la restauración es maravilloso. Dios no abandonó al hombre por causa de su pecado, no. En lugar de eso, qué lindo, ¿no? Que a pesar de que el hombre desobedeció, a pesar de que el hombre pecó, a pesar de que le dimos la espalda a Dios, Dios no nos abandonó, sino que Él puso, ¿qué hizo? Dios puso en acción otro plan. El primer plan original parece que no funcionó porque el diablo estuvo haciendo de las suyas y está haciendo de las suyas para separar al hombre de Dios. Pero Dios preparó otro plan maravilloso, el plan que nosotros conocemos para salvar al hombre del poder de Satanás y volver a colocarlo en su lugar original de hijo y poder compartir todo su trono con él. Ese es el nuevo plan que Dios tiene. Por eso estábamos muertos en delito y pecado, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso cuando le recibimos en nuestro corazón y lo declaramos con fe, nos convertimos en hijos de Dios. Así que Dios comenzó a preparar al mundo para el advenimiento de Jesucristo. Amén. Qué lindo eso. Jesús vino al mundo y ese fue el nuevo plan que Dios ideó para salvar a toda la humanidad. Por eso la Biblia dice que Dios no retarda su promesa también, ¿no es cierto?, pensando en la segunda venida, sino que Dios es paciente para con todos porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me acuerdo de 1 Corintios 15, 22, que dice, porque así como en Adán todos mueren, escuchen, también en Cristo todos serán vivificados. Así que el Nuevo Testamento registra la historia de Cristo, aquel que vendría a salvarnos de nuestros pecados. El diablo había ideado un plan para destruir al hombre, pero Dios puso en práctica un plan nuevo llamado Jesucristo, y así como en Adán todos mueren, ahora en Cristo todos pueden vivir. Qué lindo que podemos en esta noche declarar, ¿no es cierto?, que el diablo está vencido, que Jesús vino, como dice allí 1 Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y qué lindo es eso, mi hermano, mi hermana, saber que bueno, Dios
es tan bueno, tan amoroso, tan maravilloso, que la Biblia dice que Dios pasa por alto los pecados de nuestra ignorancia, aquellas cosas que hemos hecho mal antes de conocer a Cristo, antes de recibir a Cristo, Dios las pasa por alto, dice, la sangre de Cristo nos limpia y nos convierte el Señor en nuevas criaturas para poder ahora volver a recuperar la autoridad, el poder, el dominio, para seguir siendo hombres y mujeres victoriosos, victoriosas para la gloria, la honra y la alabanza del Señor. Amén. Así que hasta acá llegamos hoy. Gloria a Dios. Acá pudimos ver entonces un poquito sobre el hombre, un poquito sobre Lucifer, un poquito también sobre el resultado de ese plan ideado por el diablo, ¿no es cierto?, que fue la tentación, el resultado, y por último vimos el nuevo plan que Dios llevó adelante y que es el que está ahora llevándose adelante. Por eso miles y miles de hombres y mujeres están siendo librados del poder de las tinieblas y están siendo traídos a la luz de Cristo. Como el apóstol Pablo también dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Así que, amado, amada, yo quiero animarte en esta noche a que podamos compartir el precioso, bendito, maravilloso evangelio con aquellos que todavía están en tinieblas, con aquellos que todavía están en pecado, con aquellos que todavía están en desobediencia, con aquellos que han perdido el propósito y el plan original de Dios para sus vidas, y podamos animarles y podamos compartirles de que Dios ha ideado un nuevo plan, y ese plan se llama Jesucristo. Y que si ellos tienen a Cristo, si lo reciben en su corazón, ellos van a recibir la vida de Dios y van a recibir la autoridad y el poder para poder tener vidas victoriosas, maravillosas y poderosas. Amén. Así que, ¿qué te parece si oramos y entregamos esta clase en las manos del Señor? Amén. Gloria a Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Señor, bendice este estudio que hemos estado compartiéndonos, Señor, y trae sobre nosotros, Señor, una revelación más clara y más profunda en la medida, Señor, que podamos ir repasando lo que en esta noche hemos podido compartir. Señor, bendigo a mis hermanos y hermanas, te doy gracias por cada uno de ellos, y en el nombre de Jesús dejamos todo en tus manos, Señor. Gracias. Gracias porque hoy hemos podido retomar estas clases, Señor. Bendigo a mis hermanos y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Jesús.